Me llamo Isabel Torres. Tengo 66 años. La gente dice que soy paciente hasta el exceso. El tipo de mujer que alisa las arrugas en los temperamentos ajenos. Tal vez, por eso lo que pasó esa tarde me tomó tan desprevenida. El aroma a pulidor de limón y las galletas que había horneado esa mañana flotaba en la sala. Afuera, el calor de Mérida apretaba contra las ventanas, pesado y lento. Gabriel estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra, sus piezas de juego desparramadas por el suelo. «Abuela, ¿estás haciendo trampa?», dijo, medio riendo, medio en serio. Sonreí, como se supone que hacen las abuelas, y me incliné para mover mi ficha. Antes de que pudiera tocar el tablero, su pequeña mano se alzó y golpeó mi rostro, una bofetada abierta y seca. El sonido resonó, limpio y plano, como un libro que se cierra de golpe. Por un segundo, no me moví. Mi arete cayó sobre la alfombra. El ardor se extendió por mi mejilla caliente, inmediato, irreal. Rafael levantó la vista desde el sofá, con el celular aún en la mano. «Solo está jugando». «Mamá», dijo, sonriendo como si fuera gracioso. María, sentada a su lado con su café helado, dio una palmada. «Vamos, devuélvele el golpe si te atreves», dijo. «Tal vez así aprenda». Gabriel se rió, esperando mi reacción. No reaccioné. La habitación se ladeó ligeramente, como si el aire mismo se hubiera movido. Mi garganta se apretó, pero no salió ningún sonido. Alcancé mi arete caído, mi mano temblando lo justo para delatarme. «Está bien», me escuché decir. Mi voz era débil, pero firme. «No pasa nada». Rafael se encogió de hombros y volvió a su celular. María tomó un sorbo de su café. Ya navegando en su pantalla, Gabriel movió sus piezas de nuevo, tarareando. El momento se disolvió para ellos tan rápido como había surgido, como una cerilla que se apaga. Caminé a la cocina. Las baldosas se sentían frías bajo mis pies descalzos. Abrí la llave, fingiendo lavar una taza, observando cómo el defining agua se difuminaba y brillaba, mientras mi reflejo se torcía en el fregadero de acero inoxidable. Mi mejilla aún palpitaba donde su mano había aterrizado. Desde la sala llegó una risa ligera, despreocupada. Llenó la casa como la humedad llena el aire, densa y difícil de respirar. Presioné mi palma contra mi rostro, sintiendo el calor allí, y por primera vez en mucho tiempo me quedé callada, no porque estuviera tranquila, sino porque ya no sabía cómo hablar. En ese silencio, la casa de repente se sintió demasiado grande para mí, demasiado ruidosa y, de alguna manera, demasiado vacía. Cerré la llave y limpié la encimera 2 veces, aunque ya estaba impecable. Luego respiré hondo y comencé a apilar los platos de la cena, uno por uno. Estabilizando mis manos, a la mañana siguiente, la luz del sol se derramó sobre las baldosas de la cocina, tenue y pálida. Me moví en silencio, poniendo la cafetera en la estufa y doblando el trapo de cocina de ayer, alisando sus bordes hasta que quedaron perfectos. La casa estaba despierta pero indiferente. Podía escuchar el murmullo bajo de la voz de Rafael desde la sala. Medio atento a una llamada de trabajo, la risa de María se elevaba por encima. Ese tipo de risa brillante que usaba cuando hablaba con amigas en línea. Gabriel estaba sentado a la mesa, con un tazón de cereal frente a él, el dedo tocando una tableta. No levantó la vista cuando pasé por detrás. Esperé un buenos días, pero no llegó. El silencio entre nosotros se estiró, pesado y frágil. Comencé a limpiar la encimera, aunque ya estaba impecable. Limpiar siempre había sido mi forma de ordenar el caos, de sentirme útil, pero ahora el ritmo simple de las tareas ya no se sentía como consuelo. Se sentía como borrarme a mí misma. Mis manos se movían automáticamente a enjuagar, secar, apilar, mientras una pequeña voz dentro de mí susurraba que podría desaparecer de esta casa y tal vez pasarían días antes de que lo notaran. Cuando le llevé una servilleta limpia a Gabriel,
Él asintió una vez sin levantar la vista. Gracias, murmuró. La palabra fue pequeña, casi mecánica, pero la atrapé y la guardé cerca, como se guarda algo frágil que ya está rompiéndose. Rafael pasó por la cocina ajustándose la corbata. Celular en la oreja. Mamá, ¿puedes recoger la ropa de la tintorería más tarde? Preguntó sin esperar mi respuesta. María lo siguió, dejando un rastro de perfume como una frontera que no debía cruzar. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no era pacífico, era hueco. Me quedé allí por un largo rato, rodeada por el zumbido leve del refrigerador, el eco de las voces desvaneciéndose por el camino de entrada y el dolor persistente de una casa que ya no sentía como mía. A veces, cuando la casa se queda en silencio, los recuerdos llegan más fácil que el sueño. Esa mañana, me senté a la mesa de la cocina mucho después de que el café se enfriara, mirando el leve anillo que dejó en la madera. El sonido del silencio me llevó hacia atrás, a los años en que todo era más difícil, pero de alguna manera más amable. José se fue cuando yo tenía 34 años. Un minuto estaba arreglando una viga suelta en el gimnasio de la escuela, y al siguiente ya no estaba. Una escalera y un latido deteniéndose juntos. Recuerdo haber abrazado a Rafael esa noche, su pequeño cuerpo temblando contra el mío mientras el teléfono se deslizaba de mi mano. Solo tenía 9 años, demasiado joven para entender la muerte, pero lo bastante mayor para sentir que el mundo se había roto. Lo logramos, de alguna manera. Tomé un segundo trabajo en la biblioteca los fines de semana y corregía exámenes por las noches mientras Rafael dormía junto al calentador. Con sus zapatos escolares secándose de la lluvia, cada peso que ahorraba iba a un frasco etiquetado universidad. Aunque la mayoría de los meses estaba casi vacío, me perdí cada picnic de la iglesia, cada película, cada pequeño lujo, pero me decía que valía la pena cada sacrificio, le compraba un mejor futuro. Y por un tiempo pareció que sí. Creció hasta convertirse en un hombre brillante y seguro. Se casó con María, empezó su propio negocio. Sonreí en cada hito, fingiendo no notar lo poco que me llamaba. Cómo las visitas se convirtieron en obligaciones. Pensé que el amor era suficiente para cerrar la silenciosa distancia entre nosotros. Ahora, sentada en la misma casa que ayudé a comprar, me doy cuenta de que el amor solo no garantiza respeto. Tal vez nunca lo hizo. El respeto debe enseñarse, modelarse, ganarse. Y yo estuve demasiado ocupada manteniendo la paz para exigirlo. La luz de la mañana había cambiado cuando me levanté. Lavé la taza de café. La coloqué suavemente en el estante y miré por la ventana hacia la calle. En algún punto entre el bullicio de los años y el peso de dar, crié a un hombre que podía reírse del dolor de su propia madre. Esa noche, después de que la casa se sumiera en su silencio habitual, me encontré en la mesa de la cocina con mi computadora abierta, el suave zumbido del refrigerador llenando los huecos entre mis pensamientos. Navegué hasta la cuenta bancaria que José me dejó, la que rara vez revisaba más allá de las facturas necesarias. Mis ojos se posaron en las transferencias automáticas de la colegiatura 3 años, programadas fielmente, cada una sacada de sus ahorros sin decírselo a nadie. Seguí los números con un dedo aún cálido por el té que había servido, recordando las noches en que me quedé sin zapatos nuevos o salté el almuerzo solo para asegurar que el pago se realizara. Lo hice en silencio, sin alardes, porque creía en la educación, porque quería que Gabriel creciera con oportunidades que yo nunca tuve. Cada mes me recordaba que no se trataba de gratitud, se trataba de darle una base sólida, pero sentada allí, bajo la tenue luz de la cocina, el mismo pensamiento seguía tejiéndose en mi mente. ¿Qué me había dado todo esto a cambio? Una bofetada, risas, un desprecio, mi generosidad, alguna vez un acto de amor. De repente se sentía como un regalo ciego a la arrogancia, un permiso tácito para la crueldad. El niño al que una vez sostuve en mi regazo, aferrándose a mi collar mientras le susurraba promesas de seguridad,
Ahora pensaba que era un juego golpear a la mujer que le había dado todo. Me recosté, la silla crujiendo bajo mi peso, y miré la pantalla. El próximo pago de la colegiatura estaba programado para el 1 del mes. Allí, como un examen que no había aceptado tomar. Los números se difuminaron mientras mi mente recorría años de sacrificio. Noches preocupada por cada peso, cada detalle, asegurándome de que tuviera un camino que yo no podía recorrer por él. Y en ese momento, me di cuenta de algo que no me había admitido antes. Dar sin límites no era generosidad. Era permitir. Amar sin consecuencias no era bondad. Era debilidad. Cerré los ojos. Presioné mis palmas contra mi rostro y dejé que la realización se asentara. El costo del silencio nunca había sido más claro. Había mantenido la paz a expensas de mi dignidad. Esa noche, decidí que el silencio ya no sería mi única arma. Algo tenía que cambiar, y comenzaría con lo único que todos daban por sentado: el dinero que había proporcionado fielmente. La casa estaba oscura, salvo por el cálido resplandor de la luz de la cocina y el azul pálido de la pantalla de mi computadora. Afuera, la noche húmeda de Mérida presionaba contra las ventanas. Las cigarras zumbando un murmullo lento y constante. Me senté a la mesa, con los dedos sobre el teclado, mirando el pago recurrente de la colegiatura que había dictado mi vida en silencio durante 3 años. 20,000 pesos cada mes, sacados de la cuenta que José me dejó. Cada pago, un sacrificio silencioso, cada uno desapercibido, no valorado. Y ahora, alimentando su falta de respeto, la voz de José volvió a mí, suave y firme, como cuando me daba consejos que se hundían lentamente en mis huesos. Isabel, tú enseñas a la gente cómo tratarte. No dejes que lo olviden. Cerré los ojos, recordando la firmeza de sus manos sobre las mías cuando lo dijo. Las palabras se envolvieron en mi pecho como un pulso constante, y por primera vez en días, mi mente se sintió clara. Moví el cursor al botón de cancelar pago recurrente. Mi dedo se detuvo un instante más de lo necesario, y casi podía escuchar la risa de Gabriel de esa tarde, ligera y despreocupada, mezclada con la sonrisa burlona de Rafael y el aplauso sarcástico de María. El recuerdo dolía, pero ya no me aplastaba. Me afilaba. Clic. El pago desapareció. Una calma silenciosa me envolvió, más fuerte que cualquier enojo que hubiera sentido. No me sentía triunfante ni vengativa. Me sentía liberada. La decisión no era un castigo, era una recuperación, una declaración de que mi generosidad no era un cheque en blanco para la crueldad o la apatía. Me recosté en la silla y dejé que mis manos descansaran en la mesa, cálidas y firmes ahora. Sin temblar por frustración o furia silenciosa, imaginé el sobre que eventualmente llegaría a la escuela, el pequeño rectángulo blanco que los obligaría a enfrentar las consecuencias de ignorarme. Pero incluso entonces, no me sentía como alguien poniendo trampas. Me sentía como una mujer trazando una línea, simple y firme. Por primera vez en años, me levanté y caminé hacia la ventana, presionando mis palmas contra el vidrio fresco. El aire húmedo de la noche se colaba, y las luces lejanas de la calle proyectaban sombras largas sobre el pavimento vacío. Respiré lentamente, dejando que la calma se asentara en mi pecho. La libertad no era ruidosa ni ostentosa. No necesitaba fuegos artificiales ni gritos. Esa noche, la libertad fue un no silencioso, y por primera vez, supe que era suficiente. Los días siguientes transcurrieron en una calma engañosa. María pasaba horas en la sala, celular en mano, compartiendo cada detalle de la perfecta rutina matutina de Gabriel con sus seguidores. Rafael se movía por la casa como en piloto automático, dando órdenes de recoger víveres o arreglar el garaje. Sus voces se mezclaban en un zumbido constante que había aprendido a ignorar. Gabriel repetía frases que había tomado de sus padres, algunas punzantes, otras descuidadas. Mami dice que la abuela no puede comprar su propia casa porque es pobre, anunció una mañana, con inocencia, mientras apilaba sus bloques.
Sentí el pinchazo de las palabras, pero no dije nada. Sonriendo levemente mientras recogía un bloque caído, pasé mis horas en el solario, regando las macetas que José alguna vez cuidó, podando las hojas con manos firmes. Cada gota que empapaba la tierra se sentía como un pequeño acto de control, un ritmo que me anclaba mientras la tormenta se gestaba silenciosamente a mi alrededor. Nadie notó el cambio sutil, la forma en que mi mirada se detenía más tiempo en detalles que habían ignorado por años, el marco torcido en la pared, el pequeño rasguño en el piso de madera donde Gabriel había tropezado la semana pasada. Esperé pacientemente, sabiendo que el sobre de la escuela llegaría pronto. La casa se sentía viva pero inconsciente del cambio. La calma era casi sagrada, una pausa antes de que todo se moviera de nuevo. Cuidé mis plantas, podé las hojas y dejé que el aire se asentara a mi alrededor. La paciencia ahora tenía un peso, un poder silencioso que solo yo podía sentir, esperando el momento inevitable en que finalmente tendrían que notarme. La luz de la mañana caía sobre el piso de la cocina, con motas de polvo flotando perezosamente en los rayos estrechos. Estaba doblando ropa, manteniendo el ritmo que había seguido por décadas, cuando la voz de María se elevó por encima del silencio como una campana. «Oh», llegó, exclamó, revisando la pila de correo con dedos perfectamente manicurados. La escuela mandó el paquete de la colegiatura de Gabriel. Rompió el sobre de inmediato, hojeando los papeles mientras hablaba con su voz cantarina. «A ver, mira este uniforme, va a verse tan guapo para 4º grado». Rafael levantó la vista de su celular, pasándose una mano por el cabello. «Espera, ¿qué hay en ese sobre?», preguntó, entrecerrando los ojos hacia la hoja que ella agitaba. Los ojos de María se abrieron de par en par mientras leía la página. «¿Qué? ¿Qué significa que la colegiatura no está pagada?», susurró al principio, con voz temblorosa, luego más fuerte. «¿Por qué no se pagó esto?». Dejé la ropa a un lado y caminé hacia la mesa, apoyando las palmas en la madera lisa. La mirada de Rafael se dirigió hacia mí, expectante, acusadora. «Mamá, ¿olvidaste enviarlo otra vez?», preguntó, su voz baja pero cortante. Inhalé lentamente, sintiendo el peso fresco del momento asentarse sobre mí, el zumbido del refrigerador, el canto lejano de los pájaros afuera. Incluso el pequeño roce de los pies de Gabriel parecían amplificados. Encontré los ojos de Rafael con calma. «No, Rafael», dije, serena y deliberada. «No lo olvidé, lo cancelé». El silencio golpeó la habitación como una ola. La boca de María se abrió y por primera vez parecía completamente desprevenida. «¿Tú qué?», tartamudeó, sus manos aferrando el sobre. Su voz vaciló entre la sorpresa y la incredulidad. Rafael palideció. La arrogancia casual que llevaba a cada habitación desapareció en un instante. «¿Tú lo cancelaste?», repitió, la incredulidad rompiendo su tono normalmente compuesto. Asentí. «Sí, pagué cuando me trataban como familia. No seguiré financiando una casa que me trata como si fuera invisible». María retrocedió, con los ojos abiertos, un leve rubor subiendo por sus mejillas. Gabriel, que había estado observando, se movió incómodo en su silla, sintiendo la tensión repentina pero sin comprenderla del todo. Sentí una calma sentarse en mí, una claridad que no tenía nada que ver con el enojo. La habitación estaba quieta, pesada con el peso de lo dicho. Por primera vez en años, no podían reírse de esto, pasar la pantalla o ignorarlo. Tenían que verme, escucharme y reconocer que ya no sería dada por sentada. Gabriel me miró, con incertidumbre en los ojos. Sonreí levemente y le revolví el cabello. «Estás bien, pequeño. Los adultos también tienen que aprender lecciones a veces». El silencio se extendió, denso e inquebrantable, y en ese momento me di cuenta de que el cambio había comenzado. El respeto finalmente había llegado a la habitación, no exigido con palabras, sino trazado silenciosa
y firmemente por la persona que siempre habían subestimado. María golpeó la encimera. El sonido agudo y fuerte, resonando por la cocina como una advertencia. Su rostro estaba sonrojado, los ojos abiertos por la incredulidad y la furia. Rafael murmuró algo por lo bajo, mirando entre su esposa y yo, inseguro de cómo recuperar el control. Permanecí de pie, con las palmas descansando ligeramente en el borde de la mesa. Mi voz, calma, medida. Pagué cuando me trataban como familia, dije. No seguiré financiando una casa que me trata como si fuera invisible. Las manos de María temblaron ligeramente mientras agitaba el sobre en el aire. Pero las palabras que había pronunciado pesaban más en la habitación que su enojo. Rafael tragó con dificultad. Su asertividad habitual, silenciada por el peso de la verdad. Por primera vez, tuvieron que enfrentar las consecuencias de ignorarme, de reírse de la mujer que les había dado todo. Gabriel, sentado a la mesa, se congeló a mitad de un bocado de cereal. Sus pequeñas manos aferraron el borde del tazón. La energía en la habitación cambió sutilmente, y lo vi en sus ojos un destello de comprensión, la primera chispa de humildad. Siempre había observado a los adultos a su alrededor, absorbiendo sus lecciones inconscientemente, pero ahora la lección era inconfundible. La autoridad no pertenecía a la voz más fuerte ni a la risa más rápida. María finalmente dejó caer el sobre en la encimera, sin palabras. Rafael se pasó una mano por el cabello, con voz más baja ahora. «Mamá, ¿podemos arreglar esto?» «Yo me encargo», dijo, aunque sus palabras cargaban el peso de la realización más que de la negociación. Sacudí la cabeza suavemente. La lección no es sobre dinero, Rafael. Es sobre respeto. Y ya es hora. Por un momento, la cocina quedó en silencio. Incluso el zumbido lejano del refrigerador pareció detenerse. En esa quietud, sentí las líneas invisibles de autoridad y dignidad restablecerse. No a través de gritos o castigos, sino con claridad, paciencia y la simple insistencia de que ser tratada con respeto no es opcional. Los ojos de Gabriel me siguieron mientras me dirigía al fregadero para enjuagar mi taza. En esa mirada, pude ver las primeras semillas de comprensión echando raíces. La casa permaneció en silencio durante días, cada habitación cargada con la tensión de palabras no dichas. María se movía con cuidado por la cocina, su parloteo habitual apagado. Rafael se detenía cerca de las escaleras, mirándome con algo que nunca había estado allí antes: vacilación, tal vez incluso humildad. Una tarde se acercó, con voz baja. «Mamá», dijo, «he arreglado para que Gabriel comience en la escuela pública la próxima semana. No es lujosa, pero es mejor para él». Asentí, dejando que las palabras se asentaran sin comentario. Más tarde esa noche, Gabriel se acercó tímidamente, con un papel arrugado en sus pequeñas manos. Lo extendió, con los ojos bajos, en la página, con líneas temblorosas de crayón. Había dos figuras tomadas de la mano bajo un sol brillante. En la parte superior, con letras desiguales, había escrito yo y la abuela. Me arrodillé a su lado, apartándole el cabello suavemente. «Es hermoso, pequeño», susurré. Vaciló. Luego murmuró: «Lo siento por haberte golpeado». Las palabras me golpearon con un peso silencioso, suave pero innegable. Lo atraje hacia mí, abrazándolo fuerte, sintiendo el primer calor real en la casa en semanas. En algún lugar del silencio, me di cuenta de que el respeto y la comprensión podían crecer, incluso después de que la arrogancia y el orgullo hubieran echado raíces. La pequeña disculpa, inocente y sincera, llevaba el tipo de lección que ningún sobre o pago podría entregar jamás. El crepúsculo se asentó sobre el vecindario. El aire húmedo, pesado pero tranquilo. Salí al porche y alcancé el interruptor que José había instalado hace años. El suave resplandor se extendió por los escalones, cálido y constante. «Esta luz ya no es para esperar», susurré, con los dedos deteniéndose en la barandilla. «Es para la paz, adentro».
La risa de Gabriel resonaba por la casa, más suave ahora, genuina y sin esfuerzo. Rafael y María se movían en silencio, sus voces más gentiles, la tensión aliviada. Me recosté contra la barandilla, respirando el aire de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía completa. La fuerza silenciosa que había reclamado había transformado el espacio a mi alrededor. Y en esa luz entendí que la dignidad, una vez defendida, podía ser tan calmante y duradera como cualquier resplandor.